Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en esta mañana aquí conectados, ¿verdad? En esta transmisión. Y bueno, gracias, hermanos, les invitamos, sean bienvenidos a reunirse aquí, ¿verdad? Con nosotros para poder escuchar la palabra de Dios. Anime a su familia, ¿verdad? Y a los que están ahí con usted, que se acerquen ya para iniciar nuestro culto en esta mañana. Y si usted tiene alguna persona que tiene el deseo de escucharnos, nada más recuerde la página en YouTube, Iglesia Bautista Monte Sinaí Oficial, y ahí estamos transmitiendo los cultos en directo. Bueno, vamos a iniciar en esta mañana, hermanos, y vamos a iniciar cantando el himno 422. Cantamos Necesito tu presencia, del himnario majestuoso 422, Necesito tu presencia. Cantamos, hermano. Cantamos, hermanos. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Segunda. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si por mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a orar para que Dios bendiga nuestro culto en esta mañana. Oremos. Mi Dios, le damos las gracias porque usted es bueno. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana. Le pedimos, Señor, que usted bendiga su palabra, Señor, que va a ser presentada en esta mañana. Y le rogamos, Señor, que usted sea con nosotros, bendiga al predicador y úselo, mi Dios, únjalo con Santo Espíritu. Y ayúdenos a nosotros, mi Dios, a recibir su palabra con amor y ser mejores, mi Dios, de como hemos sido, mi Dios. Por favor, bendiga los cantos especiales también. Y por favor, Señor, cuídenos de todo lo que estamos viviendo, Señor. Denos de su gracia, protéjanos y bendiga todo lo que haremos en este día. Le damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar cantando, hermanos. Vamos a continuar cantando estos preciosos himnos, ¿verdad? Y si usted tiene un himnario majestuoso, busque el himno número 241, la cruz de Jesús. Ahí en sus himnarios, el himno 241, la cruz de Jesús. Cantamos 2 estrofas. Cantamos
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por estar aquí en esta mañana reunidos. Y bueno, tenemos ahora un canto especial por nuestro hermano Gamaliel. Tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No existe oscuridad que Dios no pueda alumbrar. No hay herida y dolor que Dios no lo sane. Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros, el pecado que a ti te agobia, Él lo llevará. Si te humillas a Jesucristo, Él te perdona. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Problema en tu hogar que Dios no resuelva. No hay un hijo rebelde que Dios no conmueva. No hay cristiano caído que Dios no levante. No
no hay familia perdida que Dios no rescate. Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros, el pecado que a ti te agobia, Él lo llevará. Si te humillas a Jesucristo, Él te perdona. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice: venid a mí, los trabajados, y yo los haré descansar. Si Él llevó el pecado del mundo sobre sus hombros, el pecado que a ti te agobia, Él lo llevará. Si te humillas a Jesucristo, Él te perdona. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él las llevará. Él las llevará. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar en una transmisión más al pendiente de su iglesia y gracias, hermanos, de parte de nuestro pastor por poner este tiempo, hermanos, de escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, nada más para forma de recordar, ¿verdad? De parte de nuestro pastor, estemos orando por nuestra iglesia, por cada hermano que de nuestra iglesia está sufriendo estos estragos de esta enfermedad. Al parecer las cosas se están poniendo más difíciles y hermanos, hay que estar orando unos por otros, y no solamente por nosotros los cristianos, sino también mayormente por la gente que está en este mundo sin Cristo. Nosotros, hermanos, de antemano sabemos que aunque esta enfermedad pueda venir a nuestras vidas y va a ser quizá algo difícil, algo duro, y a lo mejor algunos se irán, ¿verdad?, de esta tierra, pero hermanos, nosotros como cristianos sabemos a dónde vamos, estamos bien parados en nuestra esperanza. Pero ¿qué de aquellos que no conocen de Cristo? Haber sufrido en esta tierra esta enfermedad y todavía sufrir una eternidad en el infierno. Así que, hermanos, oremos por toda esa gente, mayormente más que la salud física, la salud del alma, su vida espiritual, su eternidad después de la muerte. Así que, hermanos, estemos orando, estemos alerta, constantes en la oración, y más, hermanos, porque sabemos de antemano por todo lo que está pasando que la venida de nuestro Señor se acerca, y la Biblia nos exhorta a que oremos cada vez más cuando veamos que el día del Señor está pronto en venir. Muy bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo para la palabra de Dios. Quiero animarle, por favor, a que vayamos, hermanos, ahí a la palabra de Dios. Vamos al libro de Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a estar leyendo, hermanos, primera de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta para el joven Timoteo, un joven que iba a empezar en el ministerio, ¿verdad? Era un novato en el ministerio, y el Señor, usando al apóstol Pablo, le exhorta estas palabras que vamos a leer a continuación. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Le animo a que cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios, hermanos,
que habla a nuestros corazones. Y si hay alguien que está viendo esta transmisión y no conoce a Cristo, que Dios puede usar su palabra para que él entienda que hay un camino para ir al cielo, que es Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias una vez más porque su bondad, como siempre, es infinita, y en su amor le ha placido regalarnos un día más de vida. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que el día de hoy usted ha tocado su corazón para que ellos vean esta transmisión. Mi Dios, usted conoce que yo no tengo toda la experiencia en el tema que el día de hoy vamos a tocar. Me falta todavía muchísimo, mi Dios, pero sabemos que si usted ha dejado su palabra, usted tiene más experiencia que nosotros. Así que yo ruego, mi Dios, que use su palabra para enseñarnos, para advertirnos, para que, Señor, remendemos nuestros caminos si estamos tomando malas decisiones. Bendito Espíritu Santo, muévase libremente, quíteme del medio, en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, voy a tocar un tema que hace algún tiempo toqué aquí en la iglesia, cuando todos estábamos presencialmente. Es un tema, hermanos, que va mayormente dirigido a los padres, aquellos que tienen hijos por la gracia de Dios, pero no por el hecho de que se va o está más canalizado hacia los que somos padres. Eso no significa que los que son jóvenes y están viendo esta transmisión, este mensaje no es para ellos, o aquellos quizá que Dios no les ha permitido tener hijos todavía y ya están casados. Hermanos, esto también es para todos nosotros, quizá para poder aconsejar a aquellos también que tienen hijos y que están batallando el día de hoy con ellos, o para hacerles de bendición. El día de hoy, hermanos, estamos viviendo una sociedad en la cual la juventud se ha corrompido. La juventud se está echando a perder. Se están levantando cada vez más hijos en contra de los padres, hijos rebeldes, hijos malagradecidos. Y como ya lo hemos venido escuchando de parte de nuestro pastor y quizá de parte de algún noticiero o alguna estadística, que el mayor número, hermanos, de personas que están muriendo en esta tierra no es gente de mediana edad ni gente anciana, sino gente joven. La palabra de Dios, hermanos, nos habla que y exhorta a los hijos a que honren a sus padres para que les vaya bien y para que sus días sean largos en esta tierra. Pero la rebeldía de los jóvenes ahora está a flor de piel, y podemos ver cómo este mundo va corriendo de una forma desenfrenada, cómo los padres el día de hoy están desesperados porque no saben cómo lidiar con las nuevas generaciones de nuestros hijos, y aumenta la rebeldía, aumenta la drogadicción, aumenta el desenfreno en las pasiones de los jóvenes. Y vemos cómo el día de hoy aumentan padres, madres quebrantados al ver la situación en la cual sus hijos están viviendo, y hay una desesperación en no saber cómo poder ayudar a sus hijos, cómo poder guiar a sus hijos, cómo poder encaminar en el buen camino a sus hijos. Y es algo alarmante lo que está sucediendo. Antes, hermanos queridos, se escuchaba que la rebeldía y el desenfreno estaba pasando con gente que no conocía de Cristo, con jóvenes que sus padres eran inconversos. Pero temo decirle, hermano, y nosotros lo estamos viendo aún en nuestra propia iglesia y en otras iglesias, cómo nuestra juventud el día de hoy, hermanos, se está perdiendo. Nuestra juventud el día de hoy se está yendo al mundo, se están yendo a los vicios, se están desviando de los caminos de Dios. ¿Cuántos jóvenes que crecieron en cuna cristiana el día de hoy, hermano, ya están en el mundo? Han regresado, aunque ellos jamás habían
probado la droga, ahora están en las drogas, ahora están en el alcohol. Esos niños, hermano, que un día estuvieron aquí en las clases con nosotros, que estuvieron en reuniones de jóvenes, ahora, hermanos, están perdidos en el mundo, están siendo víctimas del pecado. ¿Y cuántos cristianos el día de hoy, cuántos padres que están viendo esta enseñanza, nos preguntamos qué ha pasado? Si ellos estaban en la iglesia siempre, si los llevábamos a la iglesia, si les enseñábamos que hicieran lo correcto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y hermanos, déjenme decirle algo. Muchos cristianos, y yo he escuchado en esta iglesia y en otras iglesias, cuando un hijo se desvía de los caminos de Dios, lo más natural para un padre siempre es buscar culpables. Es que la iglesia, es que los jóvenes de la iglesia, es que el pastor de jóvenes, es que tal familia lastimó a mis hijos. Hermanos, aunque muchas de las veces quisiéramos buscar pretextos y excusas, Dios nos dio a nuestros hijos y nosotros daremos cuenta de nuestros hijos. Y hermanos, qué tremendo es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por la gracia de Dios, hermanos, Dios me ha permitido por varios años trabajar con jóvenes. Y cómo me encanta, hermanos, trabajar con jóvenes y escucharles y tratar de ayudarles. Y hermanos, pero se me parte el corazón al escuchar a ciertos jóvenes con un corazón empedernecido, duro, diciendo: yo nomás estoy esperando que cumpla la mayor de mi edad y me voy a ir de la iglesia, me voy a ir de la casa, estoy cansado. La pregunta es: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué está sucediendo? El día de hoy, hermanos, estamos compitiendo con un mundo perverso, con un mundo que es atractivo para la juventud, con un mundo que a través de las redes sociales usa, hermanos, usa todas las cosas ilusorias, vanidades ilusorias, cosas, hermano, que meramente no son reales, pero parecen reales y cautivan a la juventud y atraen a la juventud para ser destruidos, hermano. La estrategia del diablo siempre ha sido la misma: seducir para después, hermanos, destruir nuestras vidas. Yo creo, hermanos, probablemente hay dos razones por las cuales, hermanos, el día de hoy la juventud que ha crecido en nuestra iglesia y en otras iglesias de cuna cristiana, que quiere decir desde niños están en la iglesia, hay dos razones principalmente que yo creo que son muy influyentes para que cuando nuestros hijos crezcan y ya sean jóvenes, toman malas decisiones y se desvían. Hay dos razones que yo creo principalmente, no voy a decir que son las únicas, pero sí influyen demasiado para que nuestros hijos se desvíen de los caminos de Dios. Esta estadística que le voy a decir a continuación, yo la escuché de otro predicador, y la estoy hablando que la escuché hace como 5 años atrás. Eso quiere decir que ahora ha crecido más esta estadística. Se dice, hermanos, que en Estados Unidos se hizo un estudio. Este estudio arrojó una estadística alarmante. Esta estadística: entre el 70 y el 80% de jóvenes nacidos en hogares cristianos, escuche bien, después de haber cumplido sus 17 años de edad, ahora profesan ser ateos y no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia a causa, escuche bien esto, a causa del falso e hipócrita cristianismo que viven sus padres en sus hogares.
Hermanos, qué tremenda estadística. La mayoría de jóvenes que nacieron en cuna cristiana ahora no quieren saber nada de Dios, ahora profesan ser ateos, ahora profesan seguir este humanismo o filosofías, hermanos, de hombres y hermanos, a consecuencia de qué, del falso cristianismo, de la hipocresía que se vive el día de hoy en los hogares, hermanos. Ellos nos ven, ellos nos observan. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos, que nuestros hijos son como una esponja, que están viéndonos, que están observándonos qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal? Hermanos, Dios nos dio a nuestros hijos para que nosotros fuéramos un ejemplo correcto de vida, de cristianismo, para inspirar no solamente a ellos, sino a todas sus generaciones. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, no les importa tener un mal testimonio? No les importa ser un ejemplo correcto para sus hijos. Pensamos que la responsabilidad de ser un ejemplo correcto de un siervo o una sierva de Dios, eso es responsabilidad del pastor o de su esposa o de los maestros de la iglesia. No, hermanos, el ejemplo más importante que tus hijos tienen que recibir para que ellos sigan en los caminos de Dios es el tuyo, hermano, y es el mío. Esa es la responsabilidad de cada padre. No es de nadie más, es de nosotros. Hermanos, qué tremendo lo que vivimos el día de hoy. ¿Cuántos hijos no quieren saber nada de Dios por nuestro mal ejemplo? La palabra de Dios nos enseña que el mundo, hermanos, que la Biblia dice para que los hombres, la gente inconversa, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios nos dice que el nombre de Cristo es blasfemado, hermanos, por los incrédulos a consecuencia de nuestro mal cristianismo, de nuestra incongruencia en nuestra manera de vivir. Y hermano, y si eso es para los incrédulos, el vernos que no vivimos como debemos de vivir, ¿cuánto más afecta, hermanos, a la gente que vive con nosotros en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras hijas que nos ven todos los días? Hermanos, qué importante es ser ejemplo a nuestros hijos. No generalizo, pero sí en una gran mayoría una gran mayoría de nuestros hijos, hermanos, y de matrimonios o de familias en nuestra iglesia y en otras iglesias, los hijos se pierden por el mal ejemplo de los padres. Usted ha escuchado, y no tengo el tiempo para ir ahí, pero recordará, la Biblia nos habla de los recabitas. Los recabitas, hermanos, un pueblo pequeño, un patriarca, un líder, un cabeza de hogar. Y ellos habían tomado convicciones de nunca beber vino ni sidra. Y ese padre de familia tomó esa convicción, vivió por esa convicción, dio ejemplo a sus hijos de no embriagarse con vino. Y esto, hermanos, pasó de generación en generación por un padre que fue ejemplo a sus hijos. Dos razones por las cuales yo creo que nuestros hijos el día de hoy se están perdiendo y se están yendo al mundo. La primera de ellas, mire lo que dice, por favor, hermanos. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, y no pierda su pasaje que hemos leído ahorita, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Usted recordará, Samuel es el hijo de Ana. Este hijo que Dios le había dado a Ana siendo estéril, el Señor obró y hizo un tremendo milagro en la vida de Ana. Y Ana, después de que el Señor obró tremendamente, Ana dijo: Señor, cuando nazca mi hijo, yo se lo voy a dedicar a usted. En ese tiempo el sacerdote era Elí. Y la palabra de Dios nos dice que Ana llevó a este hijo, ¿verdad? Y lo llevó como había prometido al Señor. Elí, nos dice la Biblia,
que tenía 2 hijos, Omnes y Fines. Estos 2 hijos, hermanos, que Elí tenía, ellos vivían con él ahí en el templo. Este siervo de Dios, hermanos, la Biblia nos habla en un capítulo más atrás, la manera en la cual sus hijos vivían de Elí, de este sacerdote. La Biblia nos dice que los hijos de Elí dormían con las hijas del pueblo, con las muchachas del pueblo, dormían, fornicaban ahí, hermanos, a los pies del templo, a las puertas del templo. Era un descaro lo que estos jóvenes estaban haciendo, viviendo unas vidas desenfrenadas en sus pasiones. Y el Señor, hermano, observaba esto. Nuestro Dios veía esto y el mal ejemplo que estaban siendo para todo el pueblo de Israel. Y el Señor usa a Samuel para hablarle, para que él le comunique a Elí lo que iba a hacer de sus hijos. Y Dios le quitó la vida, por cierto, a sus hijos por vivir de una manera desenfrenada. Pero miren lo que dice versículo 13. Dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré casa para siempre. Juzgaré, su casa para siempre. Hablando Dios a Samuel para que se lo comunicara a Elí, el sacerdote. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué razón? Dice, por la iniquidad que él sabe, que él está consciente. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y miren lo que dice: y él no los ha estorbado. Dice el Señor, hermanos: Samuel, comunícale a Elí que yo voy a juzgar a mi pueblo, pero voy a empezar por su casa. Voy a empezar por la familia de Elí, el sacerdote. Y comunícale que yo voy a juzgar su casa por la iniquidad en la cual se está viviendo en su casa. ¿Cómo se conducen sus hijos? Sus hijos, dice Dios, me han blasfemado. Me han blasfemado, han hecho lo malo delante de mí, han hecho lo malo delante del pueblo. Pero ese no es el problema, dice Dios. El problema, dice, Elí ya sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Él sabe por qué él sabe la iniquidad de sus hijos. Pero lo más triste es que él no les ha estorbado. Esto de estorbar no les ha llamado la atención, no los ha incomodado de su mala manera de vivir. Elí está viendo que sus hijos van en un desenfreno, que viven en iniquidad, que viven corrompidos, que viven haciendo lo malo. Y Elí guarda silencio, no les estorba. Y hermanos, una de las razones principales por la cual perdemos a nuestros hijos, hermanos, aunque yo no tengo toda la experiencia, pero hermano, créame, yo lo he visto a través de los años. He trabajado con muchos jóvenes, como ya se los he comentado. Y una de las razones principales es que padres nos confiamos, queridos hermanos, escúchame bien, nos confiamos en que nuestros hijos vienen a la iglesia y pensamos que ya es suficiente con eso. Escucharon una clase de jóvenes, escucharon la predicación y hermano, y nos hacemos, como dicen, de la vista gorda, ¿verdad? Ignoramos lo que nuestros hijos están haciendo, cómo están viviendo. Hermanos, eso enoja. Eso molesta a Dios, y es una de las razones por la cual perdemos a nuestros hijos, por no estorbar a nuestros hijos cuando están mal. Elí no estorbó a sus hijos, veía lo que estaban haciendo y no quería lastimarlos. Yo les dije una vez que estaba, no hablando de este tema, pero estaba dando otra enseñanza, y yo les dije, hermanos, que escuché de una mujer inconversa en la radio. Venía en el carro y prendí el radio para escuchar algunas noticias, y apareció esta mujer ahí en la radio y estaba hablando el tema del desenfreno de la juventud del día de hoy, precisamente.
Y ella dijo, hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Y esta mujer decía, yo fui educada a la antigua. La escuela antigua de los padres era cuando nosotros como hijos le teníamos miedo a los padres y respeto a los padres. Pero ahora estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros como padres le tenemos miedo a nuestros hijos y respeto a nuestros hijos. Y ella decía, no existe tal cosa como que yo soy la amiguis de mi hija, yo soy el amigo de mi hijo. Dice, no, tú eres su padre y ella es tu hija. Y ella tiene que entender, y él tiene que entender que tú eres la autoridad y que él o ella se tiene que sujetar. Pero hermano, esa es la filosofía del mundo. Ustedes son amigos, son cuates, los amigos se llevan bien, no se incomodan. Hermano, no, hermanos, tenemos que incomodar a nuestros hijos. Tenemos que estorbar a nuestros hijos. Hermanos, ¿cuántos padres de familia están viendo cómo sus hijos están viviendo? Hermano, y les tenemos miedo, les tenemos respeto a nuestros hijos. No, yo no quiero que mi hijo vaya a pensar mal de mí. Hermano, si tu hijo va rumbo a un pozo, agárralo, arrebátalo, agárralo de las greñas y jálalo para que no se destruya, hermanos. Pero ¿cuántos padres de familia tienen miedo que quitarle el celular a su hijo para ver lo que están viendo, para escuchar lo que están escuchando? Ay, se va a ofender conmigo, hermanos. Necesitamos estorbarles, porque si no vamos a perder esta juventud, hermanos. Vamos a perder estas generaciones. Necesitamos estar atrás de ellos, que no se sientan cómodos, que no se sientan agradables en la vida desenfrenada que están viviendo. Yo sé, hermanos, que la juventud del día de hoy tiene muchos ataques, tiene muchas tentaciones, y es ahí, queridos hermanos, donde entra nuestro trabajo como padres, en estorbarles, en guiarles. ¿Cómo que no se quiere cortar el pelo? Córtese el pelo. ¿Cómo que no quiere venir a la iglesia? Va a venir a la iglesia. ¿Cómo que usted quiere andar con esos amigos inconversos? No va a andar ahí. Hermano, necesitamos estorbar a nuestros hijos el día de hoy, hermanos. Yo doy gracias a Dios por el padre que Dios me dio. Aunque le saqué, como dicen, las canas verdes, azules, moradas, pero doy gracias a Dios por el padre que Dios me dio. Yo les he platicado esta historia. Yo recuerdo cómo me gustaba salir a la calle a jugar fútbol. Tenía como 16 años de edad. Y me salía sin permiso, especialmente cuando mi padre se iba a hacer visitas a los hermanos de la iglesia y me quedaba con mi mamá. Y yo buscaba la manera de escabullirme y salirme de mi casa, y me iba a unas canchas que estaban ahí arriba de donde vivíamos, aquí en La Croque en ese tiempo. Y recuerdo, hermanos, que me ponía a jugar con puros inconversos. Mi papá siempre él estaba en contra de que jugáramos con gente inconversa, por la manera que hablan, por las maldiciones que dicen, por las pláticas obscenas que tienen. Y mi papá decía, no debes de andar con inconversos, y siempre mi papá nos recalcaba eso: no puedes convivir con inconversos, te van a echar a perder, vas a contaminar tus oídos, vas a contaminar tus ojos, no andes con gente inconversa. Si quieres jugar fútbol, búscate un grupo de hermanos en la iglesia y juega con ellos, o jóvenes de la iglesia, espera el sábado para que juegues con ellos. Y hermanos, siempre él trataba de enseñarnos y no nos dejaba andar con gente inconversa. Y varias veces, hermano, yo me había ido a las canchas con gente inconversa y me regañaba y me advertía y me disciplinaba. Y ese día, hermanos, yo dije, bueno, pues va a llegar tarde, me voy a echar ahí la reta 1 hora mientras que viene, y me regreso para que no se dé cuenta y no me regañen, no me disciplinen. Agarré, me puse mis tenis y me fui a jugar. Y yo recuerdo, hermanos, ese día que estaba yo echando la reta ahí, ¿verdad? Jugando fútbol. Esas canchas era tiempo de calor, y ustedes, los que viven cerca, ¿verdad?, de placitas donde hay canchas de fútbol,
Cuando hace calor, pues toda la gente sale, ¿verdad? Porque las casas son muy calientes y la gente sale para agarrar el airecito fresco de la noche. Y estaba llena esa placita, niños con sus padres, esposos con sus esposas y varias gente ahí, ¿verdad? Alrededor de esa cancha y ahí en los juegos y etcétera, etcétera. Y había un buen grupo de gente. Esa cancha tenía una malla. Y yo estaba jugando, ¿verdad? Ahí, echándole ganas. Y de repente, hermanos, a unos cuantos metros de mí, llegó mi padre, yo no lo había visto. Y se agarró de esa malla y empezó a gritar, hermanos, pero como si yo estuviera a 10 cuadras. ¡Josué! ¡Josué! Y no dejaba de gritar, hermanos. No dejaba de gritar: Josué, Josué, vámonos a la casa, Josué. Tú no tienes permiso de andar aquí en las canchas, Josué. Y no guardaba silencio. Hermano, un pleno adolescente cruzando la pubertad, expuesto delante de toda la gente. Imagínense cómo me sentí. Yo quería ignorar que era Josué, ¿verdad? Pero no guardaba silencio. Tuve que pararme, tuve que parar de jugar. Y como perro con la cola entre las patas, ahí voy atrás de él. Hermanos, yo me ofendí, me enojé, me molesté, me indigné. Ni quería salir a la calle porque era el chavito o el niño que su papá lo había ido a buscar a las canchas. Hermano, era una vergüenza para mí. Y en ese momento, hermanos, yo no lo entendí. Pero por la gracia de Dios, aquí estoy, hermanos. ¿Gracias a qué? A un padre que me estuvo estorbando. Un padre que me decía: 10 de la noche me llegan aquí a la casa. Josué, Tony, Héctor, 10 de la noche aquí los quiero. Papá, ¿nos deja ir a pasear a tal lugar? Sí, pero 10 de la noche aquí los quiero. Me llegan un minuto después de las 10 y se quedan en la calle. Hermano, incontable veces, hermanos, nos quedamos afuera, hermanos, en la calle, 1, 2, 3 de la mañana, ahí sentados, porque nuestro padre nos dejó en la calle porque nos advirtió. Y hermanos, nuestra mamá tenía misericordia y nos aventaba a veces las llaves y nos subíamos al carro o a la camioneta y ahí nos quedábamos a dormir. Pero mi padre firme, hermanos, un soldado de plomo, no se movía, estorbándonos constantemente. Y hermanos, no somos los mejores hijos, hermanos, no somos las mejores personas, pero por la gracia de Dios estamos en los caminos de Dios, hermanos. Por un padre que nos estorbó, por un padre que no se conformó, que no se cansó, que no dijo: voy a renunciar, ya me cansé de decirte una y otra y otra y otra y no entiendes. Hermano, gloria a Dios por aquellos padres que detectan algo mal en sus hijos y luego van con ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué andas haciendo? Hermano, gloria a Dios por esas personas, hermanos, que nos estorban. Elí perdió a sus hijos y fueron muertos por el juicio de Dios por no estorbarles. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Y ahora, hermanos, andan en el mundo sus hijos, andan en drogas, andan en alcohol, ya son sus 3, 4 divorcios que llevan, otros ya hasta están muertos, hermanos, y crecieron en la iglesia y estuvieron con nosotros, y hermano, ¿y por qué sucedió eso? Porque los padres no estorbaban a sus hijos. Oh, hermano, qué tremendo que mejor hermanos de nuestra iglesia se preocupen más por nuestros hijos, estorben más a nuestros hijos que lo que nosotros como padres estorbamos a nuestros hijos o debemos de estorbar a nuestros hijos. Hermanos, yo me he fijado aquí. Yo tengo todavía mi niña mayor, ella tiene apenas 4 añitos de edad. Pero como ya se lo comenté, he trabajado con jóvenes aquí. Ahorita estamos encargados del colegio, tenemos muchos jóvenes. Y yo he visto, hermano, que algo que funciona es esto: estorbarles. Mijo, ¿a dónde vas? No, que no vas a ir, te vas a quedar aquí. Es que yo voy, no, aquí, y vístase así, y hable así, y hermano, y por la gracia de Dios ahí van. Porque uno les estorba, los exhorta con amor. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no está viendo nada más aquí, hermanos, uno ve más allá, uno está viendo la caída que pueden tener si ellos siguen viviendo de esa manera. Qué importante, hermanos, es estorbar a nuestros hijos.
Y para terminar, una cosa más, otra de las cosas que yo creo que son sumamente importantes para que nuestros hijos sigan en los caminos de Dios. Vamos a regresar al pasaje que leímos, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, dice la palabra de Dios, sino sé ejemplo a los creyentes. Ahora tenemos un grupo de padres que somos gente dictadora, que somos gente que grita y regaña y echas truenos, relámpagos en tu casa. Hablamos mucho, pero somos muy poco ejemplo para nuestros hijos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vas a ministrar a personas, vas a ministrar a gente. No le dice, si tú quieres tener éxito en el ministerio y en el liderazgo, tú necesitas ser un buen predicador, alguien que hable bien, alguien que se vista bien. No, le dijo, solamente te digo una cosa, si quieres tener éxito, el consejo de oro que te doy es, sé ejemplo, sé un ejemplo. Y tristemente, hermano, lo que menos el día de hoy somos los padres para nuestros hijos, un buen ejemplo, un buen ejemplo. Mire lo que dice, por favor, vamos a Lucas capítulo 11. Cristo les avienta un bombazo a los fariseos que eran buenos para hablar, eran buenos para decir muchas palabras, pero mire lo que Cristo les dice, hermanos. Y muchas de las veces así actuamos nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y nuestros hijos se dan cuenta, hermanos, se dan cuenta, no son tontos. Miren lo que dice Lucas capítulo 11, dijimos, Lucas capítulo 11. Miren lo que dice ahí, versículo 45, Lucas 11, 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y luego miren lo que dice versículo 46. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Qué está diciendo Cristo? Hay de ustedes que ponen cargas a los hombres, que ponen mandamientos a los hombres, que ponen reglas a los hombres, que les dicen qué es lo que tienen que hacer. Pero ustedes, fariseos, dice Cristo, pero ustedes, escribas e intérpretes de la ley, ustedes ni con un dedo quieren intentar hacerlas, ni con un dedo quieren hacer esas cosas o eso que están pidiendo que los demás tienen que hacer. Hermanos, una persona primeramente tiene que ser un ejemplo. Si yo le estoy pidiendo que usted haga eso, es porque yo soy un ejemplo para que usted lo haga. Yo ya lo estoy haciendo, yo lo he practicado o quiero hacerlo. Hermano, necesitamos ser un ejemplo. Los fariseos ponían cargas a las personas, pero ellos no hacían lo que les pedían a los demás. Y hermano, ¿cuántas veces así viven o así vivimos los padres de familia en las iglesias? Nosotros queremos que nuestros hijos hagan, queremos ponerles cargas pesadas a nuestros hijos, pero nosotros, hermano, no queremos ni siquiera mover un dedo ni ponerles el ejemplo para que ellos también lo hagan. Y es otra de las razones por la cual los hijos se amargan, por la cual los hijos no viven para Dios, por la cual los hijos se alejan de los caminos de Dios, porque ellos ven a papá y a mamá que les dicen que hagan y hagan, pero ellos no hacen nada de lo que les están pidiendo. Lo que más funciona, hermanos, en cualquier ámbito de la vida no son las palabras, sino nuestro propio ejemplo. Pablo le dice a Timoteo,
sé ejemplo a los creyentes. Y le dice en qué cosas tiene que ser ejemplo. La primera cosa le dice, sé ejemplo en palabra. ¿Cuántas de las veces, hermano, nosotros regañamos a nuestros hijos y les decimos, no debes de mentir, no debes de decir malas palabras, no debes de decir maldiciones, no debes de andar chismeando, no debes de andar criticando a los demás, no debes de andar usando tu boca incorrectamente, y les ponemos esas reglas y les enseñamos y los regañamos? Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros no cuidamos nuestra boca? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nuestros propios hijos que les hemos regañado, que les hemos exhortado que no deben de mentir, ellos nos han escuchado mentir, ellos nos han escuchado que se nos han salido maldiciones y malas palabras? Oh, hermanos, necesitamos, queridos hermanos, ser ejemplo el día de hoy con nuestras palabras. Es por eso que nuestros hijos se amargan, porque decimos mucho y hacemos poco. Ellos nos observan, ellos nos ven. Mi hija tiene 4 años de edad, y algunas veces yo le he dicho, vamos a ir a la tienda y te voy a ir a comprar unas papas, y se me olvida. Y ella misma me ha corregido llegando a la casa: papi, tú me dijiste que me ibas a llevar a la tienda y no me llevaste, me echaste mentiras. Hermanos, 4 añitos de edad. Ellos nos observan, hermanos. Nuestros hijos nos ven. Antes de que tú digas algo, voltea y observa esos ojitos que están viendo a papá y están viendo a mamá, a ver cómo reacciona, qué es lo que hace. Nuestras palabras. Pablo le dice a Timoteo, no solamente en palabra tienes que ser ejemplo, sino en conducta. Hermanos, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos conducimos delante de las personas? Somos ásperos, somos carnales, somos violentos. ¿Cuántos padres les dicen a sus hijos, usted nunca tiene que andarse peleando, usted nunca debe de andarse agarrando a golpes? Y ellos te han visto cómo te agarras a golpes en la calle con otra persona que te ofende o te falta el respeto. Usted debe de tener una buena conducta en la iglesia. Usted debe de obedecer a sus autoridades. Usted debe de obedecerme a mí porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá. Debe de obedecer y respetar las autoridades para que le vaya bien. Y cuando vienes a la iglesia no obedeces a los sugieres y te sientas donde se te pega la gana y no obedeces a nadie, ni a tu patrón. Por eso andas de trabajo en trabajo, porque te corren, porque no tienes buena conducta de obediencia. Hermano, y pensamos que nuestros hijos no ven eso. Hermano, nuestros hijos ven todo eso. Nuestros hijos ven cómo nos peleamos con los vecinos, cómo salimos y quite su carro de aquí, ya le he dicho. Y hermano, ellos nos observan, ellos nos ven, ellos ven cuando vamos manejando y alguien nos avienta el carro y cómo nos enfurecemos y cómo bajamos el vidrio y hasta 2, 3, 4 maldiciones se nos salen. Ellos lo ven. Y todo, mire, eso se guarda aquí, y el diablo es bien astuto que lo saca en el momento indicado para sacar a nuestros hijos de la voluntad de Dios. Pablo le dice en conducta, pero no solamente en conducta, dice en amor. Sé ejemplo a tus hijos, seamos ejemplo a nuestros hijos en amor. Amor, hermanos, hacia las cosas de Dios, amor hacia la iglesia, amor a la palabra de Dios, amor a la oración, amor a nuestros hermanos en Cristo, amor a nuestra esposa o a nuestro esposo, amor a la obra de Dios, amor a nuestro pastor. Hermanos, que es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos de amor. Ellos observan cómo tratas a tu esposa, ellos observan cómo tratas a tu esposo, ellos observan cómo tratas a los hermanos de la iglesia, ellos observan cómo tratas al pastor, cómo hablas del pastor en la casa. Hermanos, tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos, hermanos, en amor verdadero, hermanos. Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en amor a leer la palabra de Dios, hermano. Nuestros hijos nos ven cuando leemos la Biblia y cuando no leemos la Biblia. Mire, escúcheme bien, hermanos, y casi termino. Tus hijos te ven ahorita en esta transmisión, ¿cómo es tu actitud, hermanos?
¿Cómo estás ahí tirado en el sillón, ahí apático, durmiéndote en la transmisión? Ay, va a predicar otra vez ese hermano. Ay, estás ahí con una actitud mala, no amando la palabra de Dios, no amando a los siervos de Dios. Y ellos lo ven, y ellos observan también cuando está jugando Tigres contra Rayados, cómo estás así y no te duermes. Ellos dicen: mi papá ama más un triste partido de fútbol que una predicación que va a ayudarle a su vida espiritual. Ellos lo ven. Y hermano, no nos sorprendamos que después nuestros hijos se van de la voluntad de Dios. No les interesa la iglesia, no les interesa servir aquí a Dios, no les interesa cantar, no les interesa servir en las escuelas dominicales con más niños, porque usted nomás viene, se aplasta en la iglesia y no hace nada por Dios, porque no hay un amor verdadero hacia la obra de Dios. Queremos que nuestros hijos vayan a ganar almas y tú no vas a ganar almas. Tenemos ahora padres que le decimos a nuestros hijos: ahí váyanse a la iglesia, ahí me platican cómo les fue, y tú no vienes. Hermanos, por eso más adelante tus hijos se van a ir al mundo, porque ellos ven que tú no amas la iglesia. En espíritu, también le dice Pablo, ¿cómo está tu espíritu cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo está tu espíritu cuando escuchas una predicación? ¿Cómo es tu espíritu cuando escuchas cantos? ¿Te gozas? ¿Cómo es tu espíritu? Un espíritu amargo, un espíritu iracundo, un espíritu apático. ¿Cómo es tu espíritu, hermanos? Y en último lugar, penúltimo lugar, en fe. Nuestros hijos observan cuando somos gente que no tenemos fe, cuando somos gente que no confiamos en Dios, que no confiamos en sus promesas, que nos derrumbamos con cualquier cosa. Ya no vamos a ir a la iglesia, nos vienen puros males. No, hermanos, nuestros hijos tienen que ver un ejemplo de fe en nuestras vidas, para que el día de mañana ellos digan: la fe que mi papá tenía me la transmitió, y por la gracia de Dios aquí estoy. Y en último lugar, pureza. Pureza. ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? Pureza en nuestras finanzas, que no somos gente que roba. Pureza en nuestra santidad, pureza con el sexo opuesto, hermanos. Todo eso nuestros hijos lo observan, todo eso nuestros hijos lo ven, y ellos, hermanos, van a imitar nuestro ejemplo. Mire, para terminar, es natural que cuando el papá es doctor, hermanos, el hijo es doctor. El papá es mecánico, el hijo sale mecánico. El papá es plomero, el hijo sale plomero. El papá es abogado, el hijo es abogado. Y lo más natural es: el papá es cristiano, un buen cristiano, el hijo debe de ser un buen cristiano. Pero la razón por la cual nuestros hijos están yendo es porque no somos lo que profesamos ser. Vamos, que Dios nos ayude. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y usted que tiene a sus hijos chiquitos todavía, hermanos, aproveche a empezar a trabajar correctamente con su ejemplo, para que el día de mañana, cuando usted no esté, sus generaciones sigan fieles a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, le damos gracias un día más porque usted es bueno. Gracias por este domingo que nos ha permitido tener esta transmisión. Cuánto rogamos, mi Dios, que atesoremos su palabra, la guardemos, la pongamos por obra, y no veamos más desastre en nuestras familias perdiendo a nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos en la transmisión del día de hoy por la tarde. Dios les bendiga. Pues gracias a Dios, hermanos, por esa predicación que escuchamos. Y bueno, hermano, no olvide, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, nuestra transmisión, ¿verdad? Lo esperamos, es la página en YouTube, Iglesia Bautista Monte Sinaí. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos, para estar despedidos. Dios, gracias por su palabra enseñada en esta mañana. Dios, ayúdenos ahora, mi Dios, a ser ejemplo. Mi Dios, por favor, ser buenos cristianos, y de igual manera, mi Dios, que podamos transmitirle a los demás todo lo que hacemos para usted, mi Dios. Gracias por su palabra. Bendiga a nuestro hermano Josué, también bendiga a nuestro pastor, Señor, y quédese con nosotros en este día. Le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.